Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Un asesino serial y su modus operandi siempre dejará pistas y se dará a conocer la personalidad del sospechoso, con la que actúan desde el inicio, durante y al final del suceso. Habrá comportamientos que siempre nos harán pensar y que dependerá a lo que haya vivido en su pasado y que afectará en su futuro, que de víctimas pasen a ser victimarios. Hoy les traigo el caso de Andrés Ulises Castillo Villarreal, mejor conocido como el Descuartizador de Chihuahua, que ocasionó horror en la colonia Desarrollo Urbano, sucedido entre el año 2009 y 2015. Comencemos. Durante los años del 2009 al 2015 ocurrieron sucesos muy escalofriantes, pero nadie notó las similitudes que tenían entre sí, sino hasta que en el año 2015 dos personas aparecieron en el mismo lugar, cerca de un arroyo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación. Fue el 17 de noviembre del 2015 cuando se localizaron extremidades inferiores y superiores de una persona en el patio de una casa abandonada, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano, sobre las calles Novena y Sanabel. Las autoridades procedieron a buscar las otras partes del cuerpo y a las 48 horas después se logró la localización de un torso y la cabeza a unas calles de la casa, sobre las calles 11 y Álamos. Estaban parcialmente escondidos dentro de una llanta, en el fondo de un arroyo. Ahí indicaron que tenía cortes en la piel y golpes en la cabeza. Cerca del cuerpo se encontró la mitad delantera de un triciclo. La víctima fue identificada como Lorenzo Ernesto, de 22 años de edad, originario de la ciudad de Delicias, quien hace unos meses se había mudado a la capital de Chihuahua en busca de trabajo y en un par de días consiguió en una empresa de alimentos. Vivía con unos familiares en la colonia Vista Hermosa. Cuando desapareció fue el 13 de noviembre del 2015. Esa noche le dijo a un familiar que saldría a comprar algo para cenar. Sin embargo, nunca regresó. 3 días después, el 16 de noviembre, sus familiares denunciaron su desaparición en la fiscalía y al día siguiente fue encontrado. De acuerdo con las investigaciones, Lorenzo acudió a un bar en donde se encontró con Andrés Castillo, quien luego de una larga plática lo acompañó a su domicilio, ubicada en las calles Sanabel, donde le ofreció sustancias ilícitas. Luego comenzaron a discutir. Andrés lo golpeó en repetidas ocasiones y después abusó de él. Posteriormente tomó un objeto contundente y lo golpeó en la cabeza, con el que le causó traumatismo cráneoencefálico severo. Después tomó un objeto punzocortante y lo cortó. Luego lavó las extremidades para no manchar y poder trasladarlo, sin dejar ningún rastro. Luego del acontecimiento, Andrés acudió con uno de sus amigos y le pidió que lo acompañara a su casa. Ya en el lugar le confesó lo sucedido y le pidió ayuda amenazándolo, que si decía algo le haría lo mismo. Al verse obligado, trasladaron el cuerpo en una carrucha al arroyo. Al regresar al domicilio, lo siguió obligando a tener intimidad. Luego para que limpiaran y pintaran las paredes, ya que estaban manchadas con líquido hemático. Finalmente salió del hogar de Andrés. Al pasar los días, Andrés se mudó con engaños a la casa de un amigo y obligó al joven que lo ayudó a que vivieran juntos. El 13 de diciembre
del mismo año fue localizado otro cuerpo en el mismo arroyo y de igual forma se encontraba dentro de una llanta. Había sido cortado únicamente de las extremidades inferiores, las cuales estaban envueltas en una cobija. Lo más perturbador es que cerca del cuerpo se encontró la otra mitad trasera del mismo triciclo, que se había dejado en el primer caso. La víctima fue identificada como Daniel Alfonso, de apodo El Troya, de 22 años de edad, a quien se vio por última vez la tarde del 12 de diciembre, cuando caminaba en la vía pública de ese sector. De acuerdo con la investigación policial, se determinó que Andrés invitó a Daniel al domicilio, ubicado en la calle Álamos, en la misma colonia Desarrollo Urbano, donde tenía viviendo ya un mes, y tras una discusión lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente hasta que lo privó de la vida. Todo en presencia de su anfitrión y del joven que lo había ayudado con la primera víctima. Obligó a los dos testigos, bajo amenaza, a ayudarlo a deshacerse de todo. Entonces lo cortó con el mismo objeto punzocortante que utilizó antes y colocó los restos en la carrucha para trasladarlo hasta el arroyo, donde un mes antes había dejado a Lorenzo. Tras las investigaciones, las autoridades se percataron de las similitudes de los cortes, las posiciones de los cuerpos y el avistamiento de los triciclos. Se determinó que habían sido cometidos por la misma persona. Días después, el 18 de diciembre, fue encontrado otro cuerpo en una de las habitaciones del mismo domicilio. Fue identificado como Fernando, quien desapareció el mismo día que Daniel. Fernando era hermano de un amigo de Andrés. Jesús declaró que su hermano había visitado a Andrés antes de desaparecer, pero él le dijo que su hermano se había marchado de su casa y no sabía dónde estaba. Jesús le creyó, pensó que su hermano simplemente lo había abandonado, ya que Fernando lo cuidaba, porque había perdido ambas piernas en un accidente. Pero no fue así. Andrés le dio sustancias ilícitas y lo golpeó en repetidas ocasiones. Una vez que no se pudo mover, abusó de él, para posteriormente tomar un objeto contundente y lo golpeó en la cabeza. Después lo metió en una hielera y lo enterró debajo del piso de la habitación. Lo cubrió con rocas y cemento y colocó un ropero encima para no levantar sospechas. Las autoridades informaron que lo que estaba ocurriendo era preocupante. Ya se consideraba la colonia del terror, ya que todo lo que sucedió fue cometido con alto grado de brutalidad. En las viviendas se encontraron cobijas y trapos en los que estaban enredados los cuerpos, bolsas, líquido hemático, la pintura con la que trató de cubrir huellas, guantes de látex, juguetes infantiles que dejó junto a los cadáveres, una carrucha, una credencial con fotografía de una empresa de seguridad privada, a nombre de Andrés Ulises Castillo, y el objeto que pintó de verde para tratar de cubrir el líquido hemático, y un par de zapatos negros. Ya con las evidencias centraron toda la atención para esclarecer los hechos. Para el 16 de enero del 2016, la policía detuvo en la colonia Vista Cerro Grande a Andrés Ulises Castillo Villarreal, de 35 años de edad, ya que se encontraba en posesión de varias sustancias ilícitas. Al interrogarlo, se dan cuenta que vivía en el domicilio y por el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Dijo que nació en el estado de Chihuahua en el año 1980 y que se dedicaba a ser albañil. Inmediatamente, al ver que lo iban a investigar, confesó haber cometido los tres hallazgos,
Además señaló que abusó de dos de sus amigos, a los cuales tenía bajo amenaza. También colocó los triciclos para hacer creer a las autoridades que se relacionaría con el robo de vehículos. Una de las cosas que confesó fue que había sufrido abuso en su infancia y que la persona le obsequiaba un carro de juguete para que no dijera nada. El fiscal dio a conocer que también se le vincula con otros 12 casos, sin esclarecer, pero con mucha similitud, todos ellos hombres, ocurridos igual entre el 2009 al 2015. Algunas posibles víctimas: Miguel Humberto, quien fue encontrado en la calle Nueva España, y R. Almada, quien fue privado de la vida a golpes el 7 de agosto del 2015. José, encontrado en la colonia Industrias Sur número 1 en el complejo industrial Robinson el 6 de septiembre del 2015. Guillermo, encontrado en el área industrial Robinson el 8 de mayo del 2015. Gabriel, privado de la vida con un objeto punzocortante, encontrado el 3 de agosto del 2015. José Manuel, quien fue encontrado en el periférico R. Almada y calle Neandertal el 2 de octubre del 2009. Gustavo Adrián, encontrado en la calle César Sandino y colonia Francisco Villa el 3 de abril del 2012. Víctima sin identificar, encontrado en la avenida Pacheco bajo un puente el 29 de noviembre del 2014. Otra víctima sin identificar fue hallado en las vías del tren cerca de la avenida Pacheco el 2 de agosto del 2014. Según una hipótesis de los especialistas de la Fiscalía, Andrés Castillo colocó juguetes al lado de sus víctimas que posiblemente representaban regalos que le hicieron a él en su infancia, quien registraba constantes abusos. Habría estado reviviendo con cambio de roles en donde él ya no era la víctima indefensa, sino que el victimario, con el poder absoluto. De acuerdo a las investigaciones, utilizaba el mismo modus operandi. Andrés Castillo fue catalogado como un psicópata y sádico. Se sabría que Andrés fue víctima de abusos graves durante su infancia. El que todas sus víctimas hayan sido hombres y la forma en que cometió los hechos son una muestra de la carga emocional que los abusos representaban para él. Finalmente, el 5 de diciembre del 2017, y a pesar de confesar haber cometido 12 casos, solo le comprobaron 3 y de un abuso. Con esto fue condenado a 120 años de prisión. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si el video te pareció informativo, no olvides darle like y dejar tus comentarios. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Nos vemos en un próximo video.